Buenos días para todos. Esta mañana, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en sus primeros 7 versículos, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Cuando pensamos en autoridad y pensamos en aquellos que han venido siendo discipulados y han venido siendo enseñados dentro de la iglesia y que pensamos que están listos para tomar puestos de liderazgo, es muy común que escojamos a la gente por su capacidad, su disponibilidad, perdón, o por su tiempo. Y estos tres criterios son totalmente erróneos. En ese sentido, muchos empoderamos a personas en la iglesia a ser líderes, diáconos, inclusive asumir roles pastorales en algún grupo de estudio bíblico, algún grupo celular. Y los empoderamos por su capacidad, porque saben mucho de la Biblia, porque estudiaron, porque son maestros. Pero la gran realidad es que tenemos que recordar lo que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y es obvio que no es esta una característica primordial para poner a alguien en un puesto de liderazgo. Tampoco el hecho de que alguien esté dispuesto a asumir un cargo solo porque no hay más quien lo asuma y esa persona pues a todo dice que sí, eh, es una buena idea. Es importante que entendamos, que comprendamos que la iglesia no debe funcionar de de esa manera. Am, Como Salomón decía, finalmente terminamos entregándole nuestro caballo al esclavo. Nosotros caminando y el esclavo cabalgando. Entonces, no podemos validar el asunto del servicio en base a la disponibilidad de alguien. Mucho menos debemos asumir que porque la persona tiene tiempo suficiente, porque ya am, ha pasado mucho tiempo en la iglesia o porque su tiempo am, es sobrante en otro sentido, tiene bastante tiempo para dedicarse a eso. Es también un franco error el pensar que una persona puede ser efectiva al reunir estas tres capacidades. Cuando pensamos en lo que Pablo le dice a Timoteo, Pablo le había ordenado a Timoteo que pusiera líderes en las iglesias. Y uno de estos pasajes importantes que eh, delinean lo que debe ser, las características que debe tener alguien que va a estar en un puesto de liderazgo, bueno, está aquí en este pasaje. Pero hay algo aquí que llama mucho la atención. Y dice el versículo 6: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Sin embargo, ¿cuántos líderes
¿Cuántas personas han llegado a puestos de liderazgo en su primer año? En su primer año que han conocido al Señor. Y no ah, demerito la capacidad de esa persona o su llamado, pero demasiadas veces para un año, muchas veces siguen en la posición de conocidos y siervos. No han crecido lo suficiente, no han madurado lo necesario para estar en una condición de liderazgo sobre otros. Espero me entienda y no malinterprete lo que estoy tratando de decirle. Por otro lado, am, finalmente lo que se busca de una persona que va a estar en liderazgo, una persona que va a ser modelo a otros, tiene que ver con su fidelidad al Señor, con su capacidad reproductiva de poder afectar la vida de otros, hacer discípulos en otras palabras. Y por último, manifestar y proclamar el reino de Dios como algo continuo, como algo natural en su vida. Ya hemos comentado sobre esto, pero qué importante es que un creyente evidencie su fidelidad al Señor. Alguien me podría decir, pues bien, esta persona tiene un año y es muy fiel, ciertamente, y pudiera ser que así fuera, pero vale la pena esperar, vale la pena para posiciones de liderazgo, para que un nuevo discípulo asuma posiciones de liderazgo en la iglesia. Es mejor esperar, es mejor asegurar que el entendimiento del reino de Dios, el entendimiento de las Sagradas Escrituras y el testimonio de tal persona sea el adecuado para este tipo de posiciones. Dice Pablo aquí, se requiere, además que hablen bien de él, los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Recuerden la importancia que tiene el ser una persona que puede estampar, que puede imprimir a toda la persona, el carácter, la imagen de Cristo en otros. De eso trata realmente mucho de nuestra vida, que como Jesús dijo a sus discípulos, para que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pensar entonces en situaciones, posiciones, cargos de liderazgo, es importante considerar que el ser o llegar a la posición de hijos es el punto más esencial para que una persona ya pueda estar lista, completa, para asumir posiciones que van a afectar la vida de otros. Piénselo, medítelo, siga leyendo este pasaje tan importante de Pablo, porque él, mientras le da a Timoteo todas estas características, tanto para el obispo como para el diácono, en ningún punto él pone dones, capacidades, tiempo, él pone énfasis en el carácter de la persona, un carácter que ha sido fraguado por la vida de otros o afectado por la vida de otros y traído a la madurez. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y es un privilegio estar con usted esta mañana. Bendiciones.
y nos vemos con el favor de Dios mañana.